Hola a todos, pueden sentarse. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Bienvenidos todos los que vinieron a la pesquera y también un saludo a todos los que estén conectados para recibir esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos a iniciar leyendo en la carta de Santiago, capítulo 1, versos del 22 al 25. Y dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira auténticamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Entonces, aquí está diciéndonos que está bien escuchar la palabra, está bien ver los videos, está bien leer la Biblia, pero nosotros debemos ir mucho más allá de solo oír la palabra, ¿sí? Vemos que dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así es que es bueno, pero no debemos de quedarnos solo en oír la palabra. Nosotros debemos ser transformados por la palabra, ¿sí? En ese mismo capítulo, Santiago 1, versos del 19 al 21, dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces dice aquí que la palabra puede salvar nuestras almas. Entonces, nosotros debemos de recibir la palabra, no solo escuchar la palabra. Y nosotros primero debemos escuchar la palabra para poder recibirla, poder entenderla y poder asimilarla. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Aquí vemos un texto muy conocido que para el pueblo de Israel es muy importante. Siempre lo recitan, lo oran todos los días, esta parte. Y dice: oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oír, ¿sí? Oye Israel. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, no es solo oírla, sino ya hay aquí una instrucción de qué es lo que debemos hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, no es solo oír, está hablando de que debemos amar a Dios con todo lo que somos, ¿sí? Y las palabras que escuchamos no deben de quedar ahí, sino nosotros debemos de repetirlas, debemos hablar de ello. Se las repetirás a tus hijos, primeramente a tus hijos, ¿sí? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Quiere decir, a tu familia y a todos los demás con quien tenemos contacto. ¿Sí? Y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, la palabra siempre debe de estar en nuestra boca. ¿Sí? Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Entonces, debemos hablar de ella, ¿sí? Escuchar, amar a Dios y compartir la palabra. Y aquí dice, y los atarás como una señal en tu mano. Siempre debemos traer nuestra Biblia atada a nuestra mano. La palabra atada a nuestra mano. Y estará como frontales entre tus ojos. Debemos estar leyendo constantemente, en todo momento, la palabra. Sean versículos, sean pasajes, de cualquier manera, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí los judíos lo hacen literalmente. Ponen, tienen una cajita que le llaman tefilín o filacteria, que se ponen, se amarran aquí en la frente, y esta contiene este texto, ¿sí? Y lo tendrás como frontales entre tus ojos, y lo pondrás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ellos escriben este pasaje, lo ponen en un tubito que se llama mesuzá y lo colocan en el marco de la puerta, ¿sí? Pero ellos están haciendo, cumpliendo o haciendo la palabra, pero literalmente, no espiritualmente, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar la esencia, el espíritu de la palabra, y eso es lo que debemos de ejecutar, ¿sí? Más que una ejecución literal de lo que dice la palabra. En Deuteronomio 12, verso 28, dice, guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Adonai, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Vean qué hermosa promesa. Entonces, aquí dice, guarda y escucha. O sea, no es solo escuchar la palabra, sino guardar la palabra. ¿Y qué significa guardar la palabra? No es tomar la Biblia y meterla en un cajón, ¿no? O ponerla en el librero, como muchos hacen, y ahí se queda empolvándose. Debemos de guardar la palabra en nuestro corazón, tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente para ejecutarlo, ¿sí? Hacerlo. Dice, para que haciendo lo bueno, gracias, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Ah? Entonces, ¿queremos que nos vaya bien? Claro. ¿Y queremos que le vaya bien a nuestros hijos? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, debemos de guardar
escuchar las palabras, escuchar la palabra y guardar la palabra. ¿Mm? Debemos hacer las cosas que dice, hacer lo bueno y lo recto a los ojos de Dios. ¿Mm? Cuando nosotros escuchamos la palabra y lo hacemos lo que dice allí, estamos haciendo lo bueno y lo recto. Siempre que hagamos lo que dice la Biblia, es lo bueno, no lo que nosotros pensemos que es lo bueno. Muchas veces compartimos la palabra, hablamos del Evangelio y decimos a una persona, ¿necesitas tú buscar a Dios? ¿Necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador para que tus pecados te sean perdonados? ¿Y qué responden? No, yo soy una persona buena, yo no necesito eso. ¿Mm? Yo soy bueno y hago lo bueno. ¿Mm? Posiblemente haga algunas cosas buenas, ¿sí? Pero la Biblia nos habla de cuál es el estándar de Dios de bondad. ¿Qué es lo bueno delante de Dios? ¿Qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? ¿Mm? La palabra nos guía en ese sentido, ¿sí? Y siempre que leemos la Biblia vamos a encontrar cosas que decimos, ay, yo pensé que eso estaba bien. ¿Mm? En la iglesia tradicional ponen altares, ponen imágenes, y ellos piensan que eso está bien. Y ellos piensan que yendo a la villa, como se está haciendo en estos días, es algo bueno y algo agradable a Dios. Hasta que leemos la Biblia, hasta que escuchamos la palabra, descubrimos que eso es abominación a Dios. ¿Sí? Que la idolatría es una abominación delante de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos escuchar la palabra, no ser solamente oír y no ser solamente oidores. Escuchar para saber qué es lo bueno. Leer la palabra para saber qué es lo bueno. Pero debemos ser hacedores de la palabra. ¿Mm? En el Salmo 78, verso 1, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo, estén atentos a escuchar la instrucción, a escuchar la Torah. ¿Mm? Y en ese tiempo era escucha porque la mayoría de las personas eran alfabetas, ¿sí? Y recibían la palabra de los sacerdotes, de los profetas. Entonces, ellos solo podían escuchar la palabra. ¿Mm? Nosotros podemos leer también la palabra, ¿sí? Si no entendemos, hay que pedirle a Dios revelación sobre la misma. A veces cuando uno empieza es complicado, es difícil de entender, pero nosotros debemos entender finalmente la palabra para poder hacer lo que dice la palabra que nosotros debemos hacer realmente. Uh-huh. Miren, vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento donde habla de escuchar la palabra. Esto es la parábola del sembrador. Y vamos a ver, no la parábola, sino la interpretación de la parábola. Esto está en Mateo capítulo 10, versos del 19 al 23. Los discípulos de Jesús van y le preguntan por qué les habla en parábolas. Y
les dice en versos previos que nosotros, como escogidos de Dios, como hijos de Dios, recibimos la habilidad, el don de poder encontrar las perlas escondidas en la palabra, en las parábolas, ¿sí? Y él habla de esta parábola del sembrador y da la interpretación, dice así, Mateo 23, 13, versículos del 19 al 23. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la parábola está hablando de semilla que es esparcida, que es sembrada. Entonces, está hablando que la palabra es la semilla. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sí? Entonces, si nosotros no la entendemos, perdemos esa palabra. Si esa es nuestra situación, tenemos que orar y pedirle entendimiento a Dios. Preguntemos a quien nos está enseñando, a nuestros líderes, al pastor, que nos expliquen lo que no estamos entendiendo, para que no venga el enemigo y arrebate esa palabra y sea infructuosa, ¿sí? Dice en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, nosotros debemos de retener la palabra, a pesar de las aflicciones y de las situaciones que vengan a nuestra vida, ¿sí? Escuchamos la palabra, la recibimos, pero nos afanamos en las aflicciones y no hacemos las cosas que dice la palabra. Uh-huh. En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está más en sus afanes, más en su trabajo y no dedica tiempo a la palabra, aunque le escuche, de todas maneras esa palabra no se arraiga, porque está más en sus afanes, ¿sí? En sus trabajos, en sus negocios, en otras cosas. Y la palabra, aunque le escuche, no da fruto, ¿sí? Debemos nosotros de apartar nuestro tiempo de escuchar la palabra, de escuchar las predicaciones, de asistir a escuchar la palabra para no estar distraídos, ¿sí? Si nosotros vemos la predicación por las redes sociales, es fácil que suene el teléfono y nos distraemos o alguien nos llama o tocan la puerta o cualquier cosa. Pero cuando nosotros asistimos a escuchar la palabra, no tenemos tantas distracciones, digamos. Podemos tener distracciones también, pero estamos más atentos a lo que se está compartiendo. Uh-huh. Entonces, aquí cuando nosotros o cuando una persona en sus afanes, en sus negocios y en su trabajo no le permite asimilar la palabra o está escuchando las predicaciones por pedacitos, resulta infructuosa, ¿sí? En el verso 23 dice, mas el que fue sembrado
en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Sí? Dice que es buena tierra el que oye y entiende la palabra. Pero yo diría un poquito más. Oye, entiende y hace lo que dice la palabra. ¿Sí? Obedece lo que dice la palabra. No solo entenderla, sino vivir la palabra. Esto nos lleva a Éxodo, vamos a ver lo que dice, Éxodo 19, verso 5. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿sí? Cuando llegan al monte Sinaí después de haber cruzado el Mar Rojo, Dios le habla a Israel para hacer un pacto. ¿Y en qué consistía ese pacto? Vamos a ver lo que dice aquí. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, aquí Dios les está hablando de dos cosas: oír y guardar. ¿Qué es guardar? Cumplir. Entonces, debemos de guardar la palabra, como dice aquí. Vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Aquí está hablando de el rey Saúl y su desobediencia, lo que hizo contrario a lo que Dios le ordenó. Dice así: y Samuel dijo, se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, está hablando, lo que hizo Saúl allí fue que levantó un altar y un sacrificio a Dios cuando se le había dicho que él no lo hiciera, sino que esperara a Samuel para hacerlo. Entonces, la instrucción que Dios le dio es: espera a Samuel para hacer el sacrificio. ¿Sí? Entonces, y él no obedeció, no lo hizo de esa manera. Él ofreció el sacrificio antes de que llegara Samuel. Entonces no hizo las cosas como se le dijeron. Por eso dice aquí: se complace a Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Adonai. Y muchas veces ofrecemos sacrificios a Dios de alabanza, por ejemplo, y estamos todo el día alabando a Dios, cantando, dándole gloria y entregando a Dios nuestro corazón, pero no obedecemos a Dios. No hacemos las cosas como dice la palabra que las debemos de hacer. Entonces, ¿Dios se agradará de eso?
cansado estoy de los sacrificios, dijo Dios, ¿sí? Me es abominación sus sacrificios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo, ¿sí? Es bueno hacer sacrificios a Dios, pero si no somos obedientes, entonces eso es abominación a Dios. ¿Mm? Y dice aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Negarse a hacer las cosas que Dios está ordenando que hagamos, ¿sí? Entonces, sabemos cuál es la instrucción de Dios, sin embargo, nosotros hacemos lo contrario. Eso es rebelión. ¿Mm? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Saúl por hacer eso? Vamos a seguir leyendo. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado de no desechar la palabra. La estamos recibiendo y es muy fácil. Bueno, no, pero no importa, ¿no? Entonces, si nosotros desechamos la palabra, puede pasarnos lo que a Samuel, a Saúl. ¿Mm? Dice, por cuanto tú desechaste la palabra, tú has sido desechado para que no seas rey. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice Colosenses 3, versículo 20. Aquí es una instrucción de Dios, pero aquí la están repitiendo Pablo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Sí? Bueno. Uh-huh. Porque esto agrada a Dios. ¿Por qué agrada a Dios? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Un mandamiento, uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, los estamos honrando. ¿Mm? Y entonces estamos cumpliendo, estamos haciendo lo que dice la palabra. Y eso es agradable a Dios. Uh-huh. En Hebreos capítulo 13, verso 17. Ahora, los que no son hijos, les toca también, ¿eh? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿sí? Entonces, nuestros pastores, nuestros guías espirituales, tienen un conocimiento más profundo de la palabra que nosotros, ¿sí? Por eso estamos con ellos, por eso estamos aprendiendo de ellos, por eso estamos bajo su cobertura espiritual, ¿sí? Bajo su manto. ¿Mm? Y si estamos bajo su manto, nosotros debemos de ser obedientes. Si nos dan una instrucción, lo están haciendo con sabiduría, ¿sí? Por lo menos con más sabiduría que nosotros. ¿Mm? Entonces, debemos de ser obedientes. ¿Mm?
porque estamos obedeciendo a la palabra. Esto es palabra y dice, sean obedientes para que los pastores hagan su trabajo, las enseñanzas, su guianza, la preparación de los temas con gusto, sabiendo que es bien recibida. ¿Sí? Y algo muy importante en la obediencia, o cuál es el resultado de la obediencia. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Obediencia a la palabra. Vamos a ver lo que dice primer carta de Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, que no conocíamos de la palabra, que no oíamos de la palabra, que no leíamos de la palabra, éramos ignorantes de la palabra. Dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que teníamos estando en vuestra ignorancia. En nuestra ignorancia hacíamos lo que nos parecía bien. Y los deseos que teníamos, eso hacíamos. No nos conformemos con eso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, dice que como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. ¿Qué tal? En toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Y Dios es santo. Y no solo es santo, sino es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, Él es santo. Y Él lo que espera es que nosotros seamos santos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 2 y 3, nos refiere a ello. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Quiénes las dieron? Aquí está hablando Pablo, ¿sí? Y los que estaban con él enseñando, ¿sí? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Y continúa hablando. Entonces, aquí nos habla de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestra santificación. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Santificarnos. Santificarnos. Obedecer y santificarnos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Muchas veces decimos, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Uy, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Que seamos salvos. Y que seamos santos. Es nuestra santificación, primeramente. Entonces, nosotros debemos ser santos. En Romanos 6, verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, recuerden que éramos esclavos del pecado cuando estábamos en el mundo, pero con la sangre del Cordero fueron quebradas esas cadenas.
y hemos sido libertados del pecado. ¿Sí? Éramos esclavos del pecado y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿sí? Salimos de la esclavitud del pecado para servir a Dios. ¿Sí? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces, el resultado final es la vida eterna, lo que vamos a tener. Uh-huh. Pero cuando nosotros servimos a Dios, servir a Dios es obedecer a Dios, es hacer su voluntad. Si Dios quiere que salga de mi tierra y de mi parentela, así le dijo a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Salió del lugar donde estaba su casa y su familia. Él obedeció. Él hizo la voluntad de Dios, lo que Dios le indicó que hiciera. Él servía a Dios porque él hacía lo que Dios le decía. Sal de aquí, vete para acá, haz esto, haz aquello, haz un sacrificio, lo hacía. Circuncídate tú y toda tu casa, y así lo hizo. Ni cuestionó, ni puso pretextos, ni dijo, es que duele mucho. No, lo hizo. Él obedeció. Y entonces él servía a Dios. Nosotros debemos de servir a Dios y debemos hacer su voluntad. ¿Y cómo sabemos su voluntad? Escuchando la palabra, leyendo la palabra, instruyéndonos en la palabra. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cómo sabemos si estamos obedeciendo a Dios? Si nos estamos santificando. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, y como fin, la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna es el resultado final de nuestra santificación y de nuestra obediencia a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 71, verso 8. Dice, sea llena mi boca de tu palabra, de tu gloria todo el día. Quiere decir que nosotros debemos hablarlo. Sea llena mi boca. ¿De qué? De tu alabanza y de tu gloria todo el día. ¿Qué debe de haber en mi boca? Alabanza y glorificación a Dios, honra a Dios. Entonces nosotros debemos de honrar a Dios en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, ¿sí? No como esos que se dicen hijos de Dios y viven de una manera que no es digna. ¿Y qué sucede? Que están profanando el nombre de Dios. Porque la gente dice, mira cómo es, y eso que es cristiano. Y cuando nosotros causamos que sea profanado el nombre de Dios, entonces no debemos hacer eso. ¿Sí? Nosotros debemos de alabar a Dios y hacer que los demás vean en nosotros el fruto de nuestra santificación.
¿sí? El fruto de nuestra obediencia a Dios. Ujú. Muchas veces dicen, mira, a él ni lo invitamos al antro porque sabemos que es cristiano. A veces, malentendiendo las cosas, dicen, es que su religión no se lo permite. ¿Mm? Y la palabra dice, todo me es permitido, pero no todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Mm? Y entonces nosotros sabemos qué cosas nos convienen. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y nosotros dejamos de hacer esas cosas. ¿Y qué es lo que estamos reflejando? Estamos mostrando nuestra santificación a los demás. ¿Mm? Y la gente va a respetar y va a reconocer eso. ¿Sí? Pero no demos pie a que digan, mira, y eso que es cristiano. ¿Mm? Porque algunas cosas las puede hacer un católico, lo puede hacer cualquier otro, pero no lo haga un cristiano porque inmediatamente va a salir. ¿Sí? Pero nosotros no debemos de dar pie a eso. ¿Mm? Porque por nosotros se debe glorificar el nombre de Dios. ¿Mm? Oye, ¿y por qué esta persona es así? ¿Por qué es tan amable? ¿Por qué no es iracundo? ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que es cristiano. ¿Mm? Porque es hijo de Dios. ¿Y qué están haciendo? Están reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas. Y el nombre de Dios es glorificado. ¿Sí? Mira qué bueno que esta persona sea así. ¿Mm? Se nota que es cristiano. Y entonces, no solo nosotros alabamos a Dios, sino hacemos que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. En el Salmo 146, versos 1 y 2, habla de esta alabanza. Dice, alaba, oh alma mía, a Adonai. Alabaré a Adonai en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Cuándo? En mi vida. Debe ser parte de nuestra vida alabar a Dios. ¿Sí? Mientras viva. ¿Hasta cuándo? Mientras viva. ¿Mm? Aún en la aflicción debemos alabar a Dios. ¿Mm? Alabar su nombre y bendecirlo. ¿Sí? Es algo cotidiano, algo que debemos estar haciendo siempre. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Mm? Entonces nosotros debemos de honrar a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, a Jesucristo. ¿Sí? Debemos de honrarlo, porque Él mismo es Dios. ¿Sí? Entonces la forma de honrar al Padre es honrando al Hijo. Una forma de honrar al Padre. ¿Sí? Como honramos al Padre, habíamos dicho que es obedeciendo a Dios. ¿Mm? Y vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 16, verso 15. Nosotros debemos honrarlo obedeciéndolo. Obedeciendo también, honrando a Yeshua. Y vamos a ver lo que aquí dijo Jesús. Dice, id
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Mm? Es una instrucción muy clara, recta, concreta, directa, ¿sí? Muchas veces decimos, pues voy a orar a ver si lo mío es el evangelismo, a ver si Dios quiere que vaya a evangelizar. ¿Será que Dios quiera que evangelicemos? Es una instrucción directa y por todos lados, y prediquen el evangelio a todo el que se atraviese. ¿Mm? A todos debemos de hablar de la palabra, ¿sí? Entonces, el evangelismo es una parte muy importante en ser hacedores de la palabra, ¿sí? En otra parte dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Ya vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero también la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Nadie se pierda, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer o podemos cumplir la voluntad de Dios de que nadie se pierda? Hablándoles de la palabra, compartiendo el evangelio de salvación, compartiendo el evangelio del reino, compartiendo el evangelio de la paz, el evangelio de Jesús. ¿No entienden? Hablemos y hablemos y hablemos hasta que los oídos sean destapados, ¿sí? Hagámoslo. Soltemos la palabra. Lancemos la semilla. ¿Mm? Dice la palabra que a algunos les toca sembrar, a otros regar y a otros recoger la cosecha, ¿sí? Entonces, si vemos que son sordos a nuestras palabras, de todas maneras, no nos desanimemos, sigamos adelante, ¿sí? Compartamos. Hace unos meses me habló una persona, un amigo, compañero de trabajo de hace tiempo. Hace muchos años, estamos hablando de hace como 15 años fuimos compañeros de trabajo. Más o menos. Y yo le hablaba la palabra y le daba la palabra y le daba la palabra. Llegó un momento en el que ya no trabajamos en el mismo lugar y hace unos meses me habló y me saludó. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué bueno que me hablaste. ¿Qué es de tu vida? Fíjate que me he estado acordando mucho de ti, porque ahora ya soy cristiano. Ya me congrego y todo lo que tú me decías, ya lo entendí y ya lo aplico. Entonces, esa vez yo compartí, a pesar de no ver el resultado y perderlo de vista, perder contacto con él. Ahora, no ahora, sino ya hace algunos años, llegó a los pies de Cristo, de alguna manera, ¿sí? Y seguramente quien le haya hablado en ese momento, para esa persona fue más fácil, porque él ya había recibido la semilla. ¿Mm? Y solamente la regó. ¿Mm? No de equivocarse, de regarla, sino regó esta semilla y esa semilla germinó y dio fruto, ¿sí? Entonces,
esta llamada es el fruto de lo que yo sembré hace 15 años. Entonces, hagámoslo. Si perdemos contacto con esa persona, si vemos que esa persona no llega a los pies de Cristo, si vemos que aparentemente no sirvió de nada, que perdimos nuestro tiempo, no es así. Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Este es la base de el evangelismo, ¿sí? Nuestro evangelismo debe estar basado ¿en qué? En la palabra. No podemos hablar de la palabra si no hablamos si no es de la palabra, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es toda la escritura? El Antiguo y el Nuevo Testamento. No solamente el Nuevo, no solamente el Antiguo, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios la dictó, que Dios la dio a los escritores de los diferentes libros de la Biblia, ¿sí? Y útil para enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y hagamos? Es útil para enseñar, para redarguir, que es para que la gente entienda que está en pecado, ¿sí? Y deje de hacerlo, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, por eso nosotros debemos estudiar la Biblia, ¿sí? Para que nosotros tengamos palabra y podamos enseñar, podamos redarguir, podamos corregir y podamos instruir en justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, es el propósito, ser perfectos. ¿Qué es ser perfecto? Obedecer enteramente a Dios. ¿Sí? Obedecer a Dios en todo. ¿Y cuándo debemos obedecer? ¿Y cuándo debemos hablar de la palabra? Vamos a ver lo que dice en Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos al siguiente capítulo, el 4, versos 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Aquí Pablo se está dirigiendo a Timoteo, diciéndole, te encarezco, ¿sí? Te pido encarecidamente, te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina.
¿Sí? Entonces, no debemos quedarnos en Cristo te ama. Decirle a alguien Cristo te ama cuando tiene problemas, cuando está en angustia, cuando está en tribulación, cuando tiene necesidad, pues solamente lo va a contrariar. ¿Y dónde está Cristo? ¿Sí? ¿Cómo es que, cómo dices que me ama si estoy pasando por esto? ¿Sí? Entonces debemos de ir más allá. Uh-huh. Hablar en tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, ¿sí? Reprendiendo, exhortando y teniendo paciencia y enseñando doctrina, dando enseñanza. Amén. Entonces, el predicar no es solo decir la palabra al aire, sino es dar enseñanza. Uh-huh. Y cuando nosotros hagamos esto en todos lados, ¿qué es lo que va a suceder? Mateo 24, versículo 14. Aquí Jesús está hablando de los tiempos del fin, ¿sí? Que se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá terremotos, habrá una gran tribulación, pero Jesús no va a venir hasta que se cumplan todas las cosas. Y dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Uh-huh. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando estemos todos predicando el evangelio. ¿Uh-huh? ¿Ya viene Cristo? Amén, gloria a Dios. ¿En qué momento? Cuando se predique el evangelio en todo el mundo. Y nosotros estamos obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios para que nadie se pierda. ¿Mm? Y obedeciendo a Dios con nuestra santificación. ¿Mm? En Apocalipsis capítulo 11, verso 7, dice algo parecido a lo que repite continuamente en Apocalipsis 2 y 3. Dice, el que venciere, recuerden que los mensajes a las iglesias en Asia siempre terminaban con el que venciere. Pero esto es a todos nosotros. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué heredamos cuando vencemos? ¿Qué es vencer? No seguir siendo esclavos del pecado, sino siervos de Dios. ¿Y qué es ser siervo de Dios? Obedecer a Dios. Y ser hacedor, no solo oidor. ¿Mm? Ese es el que venciere. ¿Mm? Y el que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Mm? ¿Qué más recibe o qué más tiene el que vence? Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios capítulo 11, verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Uf. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Wow. ¿Por qué es preciso que haya entre vosotros disensiones? Porque ahí es donde se va a ver quién es el que realmente obedece a Dios.
y hace las cosas como Dios quiere que se hagan. ¿Sí? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que hay entre nosotros quienes no son aprobados y no hacen la voluntad de Dios. En Deuteronomio 28:1, que conocemos todos, conocemos esta palabra, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Fíjense lo que dice: también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Wow. Dios nos exalta. Pero ¿cuándo nos exalta? Dice aquí: cuando oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, nosotros seremos exaltados cuando somos obedientes, cuando somos hacedores y no solamente oidores. En Lucas capítulo 8, verso 21, aquí es el pasaje de cuando llegan con Jesús y que está predicando a una gran multitud y le dicen: tu madre y tus hermanos están aquí y te buscan. Dice aquí: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, Yeshua nos considera sus hermanos cuando nosotros oímos y hacemos, cumplimos con lo que dice la palabra. ¿Amén? Y vamos a terminar con esto. Santiago capítulo 1, verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces debemos esforzarnos en resistir las tentaciones para recibir la corona de vida. ¿Amén? De ser obedientes a la palabra, ser oidores y hacedores. Padre, delante de tu presencia estamos, mi Dios, y te damos gracias porque tú nos enseñas que el ser obedientes a ti, papá, nosotros tenemos un gran galardón. Nosotros tenemos la vida eterna, Señor. Tenemos la corona de vida. Tú nos exaltas entre todas las naciones, papá. Tú nos levantas, tú nos bendices, papá. Tú nos apruebas. Nosotros somos aprobados delante de ti cuando nosotros te obedecemos, cuando nosotros hacemos tu voluntad. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas a través de tu palabra de que nosotros debemos esforzarnos en resistir las tentaciones. Debemos esforzarnos en hacer tu voluntad. Debemos esforzarnos en santificarnos. Debemos esforzarnos, Padre, en alabarte, en glorificarte, en exaltar tu nombre y darte tu lugar, Señor. Darte gloria y honra. Debemos esforzarnos, Padre, en hablar la palabra, en predicar, en enseñar, en corregir, en instruir, en redarguir, para que se cumpla tu voluntad, Padre.
Primeramente, tu voluntad es que todos sean salvos. Y tu voluntad, Padre, también es que nosotros nos santifiquemos. Seamos santos delante de ti. Y que cumplamos, Padre, tu voluntad para agradarte en todo lo que hacemos. Y que tú, Señor, nos tomes como tus hijos. Que nosotros realmente seamos tus hijos, hijos obedientes, hijos que te honran, Padre. Hijos que te aman, hijos, Padre, que hacemos tu voluntad. Te damos gracias, papá, por esta enseñanza y te pedimos, Padre, que se haga carne en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para que nosotros seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, y te damos gloria y honra, alabanza y honor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shema